después que copien nuestro modelo de desarrollo, finalmente les vamos a terminar demostrando las otras dos doctrinas universales, la liberal y la marxista, que la nuestra, la justicialista, la peronista, esa era la que daba la verdad. Muchas gracias. Se define como la política monetaria y su organismo regulador en el nuevo modelo de desarrollo. Roberto Feletti, entiendo, les voy a pedir que cada uno se presente porque es como una manera más sencilla y más dinámica, si no uno se va con los floripondios y bueno, y cómo quieren organizar. Quedaba que cerraba yo, pero... Empieza Guillermo Ciro. Dale, te toca a vos. Toma. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Guillermo Ciro, soy el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, integrante de la Comisión Directiva de la CEGERA y de la Mesa de Empresarios Justicialistas. Además, trabajamos con Pablo, con Miguel y con todos los compañeros economistas desde hace muchos años, trabajando por la producción y el empleo, base de sustentabilidad de las pymes, que nosotros los trabajadores argentinos son nuestro mercado. Cuando empezamos a pensar en la política monetaria, que es una definición netamente macroeconómica, uno que vive y convive con la microeconomía, ya que somos pymes, o sea, lo que nosotros sabemos es abrir las persianas a la mañana, aquellos que somos industriales. Yo soy del sector de la manufactura de cuero, olemos aceite y tratamos de cobrar, vender y cobrar. Ahora, para que cualquier actividad económica tenga sustentabilidad, se necesitan básicamente dos características. Una es mercado, o sea, clientes, quienes nos compren a nosotros nuestros productos, y la otra es rentabilidad. Si no tenemos rentabilidad, no podemos aplicar un programa de reinversión y de crecimiento y desarrollo de nuestra actividad. Hoy, en este modelo económico, que encabeza un gobierno al cual no voté, no apoyo, lo aclaro por las dudas, yo quiero ser honesto intelectualmente, le ha dado eso a tres sectores, básicamente concentrados. Uno es el sector financiero, que genera inversiones netamente especulativas, con una rentabilidad que supera la de cualquier actividad económica decente. El otro es el sector energético concentrado, en donde con tarifas públicas dolarizadas se apropian de la rentabilidad de nuestro mercado, de los trabajadores. Por eso, cuando fue la discusión del bono, nosotros como pymes estábamos a favor plata a los trabajadores en el bolsillo. Lo único que le pedimos es que esa plata no vaya para comprar productos hechos con salario de trabajadores de $25 de África o $200 de China, ¿no? Y el otro sector es el de la producción primaria agropecuaria. Esos tres sectores no generan actividades complementarias. Yo vengo de localidades del interior de Córdoba, ya que trabajamos con la CEGERA, con los centros de formación, y los talleres metalúrgicos trabajan 2 días a la semana. En polos sojeros, 2 días a la semana, porque los productores compran los productos importados y ya no lo hacen más los talleres metalúrgicos. Aquellos que se apropian del ingreso individual y de la renta de las pymes que trabajamos e invertimos en nuestro país, que son los sectores de la energía, el gas y en este caso el agua también, en muchos casos. Yo soy de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Lo único que hace es actuar como aspiradora de la capacidad de compra de nuestros trabajadores, que son nuestros clientes, porque nosotros trabajamos para el mercado interno. Yo fabrico ropa de cuero y marroquinería y yo le vendo al trabajador argentino, no le vendo al trabajador chino. Y el trabajador argentino, entre pagar la luz
y comprarse un producto en cuotas a una tasa del 48%, paga la luz porque se la compra. Eso está haciendo que hoy, salió el dato hoy, y se ve porque es en Capital Federal. En el interior nosotros ya hemos perdido mucha más de 2.500 comercios que cerraron en Capital. En la localidad de Florencio Varela, donde es Miguel, el intendente Andrés Watson nos dijo que el año pasado el promedio de cierre de negocios habilitados, que es lo único que ellos pueden verificar porque se cae la habilitación, era de 2,8 por día. 2,8 negocios están cerrando por día. ¿Qué tendrá que ver esto con una política monetaria y con una tasa de interés, con un banco central que es un absorbedor, que lo único que hace es absorber recursos del mercado y que direcciona los negocios para la especulación? No hay política productiva que tenga sustentabilidad. Y nosotros como pyme, con un país que necesitamos la industria, yo les voy a decir una percepción personal. Yo creo que hoy hay una política de transformar los parques industriales en cementerios industriales porque los pymes y los trabajadores de los pymes somos peronistas. Entonces, si se quiere acabar con el peronismo, es muy fácil, acaban con la industria. Y esto es lo que se está haciendo. Hoy tenemos más de 15.000 pymes que han cerrado y yo les puedo asegurar que en marzo y abril va a haber un incremento de los cierres porque los pymes no podemos pagar los salarios y no podemos pagar los aportes. Y el Estado, en vez de ayudarnos, nos sube la tasa para aquellos convenios que teníamos porque no podíamos pagar los impuestos. Entonces hacíamos los planes de pago. Cuando vamos a descontar un cheque para poder pagar una cuota del salario, el Banco Central, a través de sus mandantes, que son los bancos, hoy nos están cobrando entre el 70 y el 75% cuando tenemos una carpeta armada, si no se va mucho más. Si giramos en descubierto, fuera del convenio, pagamos 120% por cada día que estamos en descubierto, 120% anual de ella. Esta economía monetaria, esta política monetaria, está destruyendo no solamente el mercado, sino la posibilidad de subsistencia de nuestro sector. Y les recuerdo aquí que estamos juntos, los pymes y los trabajadores, y los economistas que están cruzados con los pymes y los trabajadores, que sin pymes no hay un 80% del trabajo decente y sin trabajadores no hay mercado para las pymes. Por eso le digo que tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que aplicar una política monetaria que apueste al mercado nacional, a la inversión en la producción y al desarrollo de una industria pujante, competitiva y que trabaje orientada al bienestar de los argentinos. Nada más que eso. Dale, Miguel. Miguel, por favor. Yo en función perdón, mi nombre es Miguel Sayej, soy empresario, economista, pero mi mayor orgullo es militar en el peronismo desde los 18 años, o antes aún, desde la escuela secundaria. Y yo cuando Pablo Chalú me llamó para comentarme de este encuentro y del tema, puse a mirar la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Entidades Financieras, y podríamos ver qué modificaciones hay que hacer o qué no hay que hacer y todo lo demás. Pero ahora, escuchando al padre Acaputo y escuchando a algunos otros que me precedieron, y siendo una reunión política, quiero transmitir una idea más política, porque el drama de las pymes ya lo comentó recién Guillermo Ciro, y que es la siguiente. Nosotros, partiendo de la idea de que vamos a hacer la unidad hasta donde duela, lo más probable es que tengamos un gobierno nacional y popular a fin de año. No es seguro, hay que trabajar mucho, hay que perfeccionar, hay que volver a enamorar sectores de la clase media, hay que terminar con el lavado de cerebro que nos hacen los medios, etcétera, etcétera. Pero suponiendo que todo eso lo vamos a poder hacer, ¿qué vamos a hacer en esta cuestión, en la cuestión financiera, si somos gobierno? Y ahí yo creo que es donde quiero tirar una idea que me parece que es importante. Nosotros necesitamos sí o sí un acuerdo económico-social para destrabar este entuerto maldito que nos deja el macrismo.
este entuerto de tierra arrasada, etcétera, etcétera. Ya teníamos incluso a fines del 2015 un problema de precios relativos que marcaba la necesidad también de un acuerdo económico-social. Pero ahora mucho más para acordar los tiempos de salida de este tiempo de tierra arrasada. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ver qué se privilegia en ese acuerdo económico-social. Y en mi opinión hay que instalar la idea de que lo determinante es la economía real y que todo lo que hagamos en términos de política monetaria tiene que estar determinado por la idea de privilegiar la economía real, porque reconstruir una economía real tan dañada por todo lo que se dijo antes, el tema alimenticio, el tema energético y todo lo que contaba Guillermo, todo este daño que nos han hecho, quiere decir que en primer lugar hay que privilegiar la economía real y en función de eso, repensar el rol del Banco Central y el rol de la política monetaria. Porque hoy tenemos un Banco Central que lo único que hace es pensar cómo le resuelve los problemas de la tesorería, cómo se pone de acuerdo con el Fondo Monetario y fundamentalmente cómo permite que los bancos y el sistema financiero sigan ganando fortunas y sigan expoliando sin ningún tipo de riesgo, que es como lo que está pasando en este momento. En este momento sabemos que para el sistema financiero se ha convertido en el festín más hermoso y más suculento de las últimas décadas, porque le están prestando al Estado cero riesgo, con un spread fenomenal, y ellos van a... Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Que el nivel de utilidades que ha generado el sistema financiero va a crear una situación de poder y de presión sobre el futuro gobierno fenomenal. Esto es donde me parece que tenemos que poner mucho el acento. Este sector que ha ganado y que quiere seguir ganando porque la codicia es infinita, porque la codicia es creciente, en un sistema donde la financiarización y el capitalismo salvaje se ha instalado con mucha fuerza, va a tratar de contrapesar cualquier proceso de reconstrucción de nuestra economía real y de nuestra economía nacional desde un enfoque nacional y popular. Entonces, ahí es donde me parece que el acuerdo económico-social tiene que tener muy claro que tenemos que poner adentro a la mayor cantidad de sectores posibles, pero que bajo ningún concepto, así como no podemos ser permisivos con los sectores concentrados de la oligarquía ganadera o de la oligarquía exportadora ganadera, tampoco podemos ser permisivos con un sistema financiero que va a tratar de jugar en contra de cualquier enfoque de reconstrucción de nuestra economía. Esta es la idea que yo quiero dejar, que el acuerdo económico-social necesario, imperioso, que necesita la Argentina para salir adelante a partir de diciembre, tiene que poner en primer lugar la economía real y tiene que tener muy claro que al sector financiero hay que ponerle un bozal, hay que ponerle limitaciones muy fuertes, pero desde un Banco Central y de una política económica y monetaria muy cuidadosa de no ser permisivo en sus intentos de seguir ganando fortunas sin asumir riesgos. Yo recuerdo cuando estaba, y con esto voy terminando, cuando todavía consumía tiempo acá enfrente, en la Unión Industrial, en el Comité Ejecutivo, cuando Mercedes Marcó del Pont, muchos de ustedes o el Banco Central sacó los créditos a PYME con tasa subsidiada, y que venían los presidentes de los bancos a llorar, lo que iban a perder, las fortunas que dejaban de ganar y todo lo demás, y cómo operan, digamos, no solamente sobre el Banco Central, que lo tienen bastante colonizado actualmente, sino entre el Fondo Monetario y el sistema financiero argentino, sino cómo operan sobre las otras entidades empresarias, mamarracho del Foro de Convergencia y todas esas cosas, cómo opera el sistema financiero para mantener este nivel de grandes utilidades con poco riesgo. Entonces, ahí es donde me parece que yo quiero dejar planteado una cuestión, porque todo lo demás, ya lo dijo Guillermo, supongo que ahora Roberto va a ser mucho más claro. Me parece que tenemos que saber que cuando hablamos de sectores a incorporar al acuerdo económico-social, son los sectores que tienen que ver fundamentalmente con la economía real y ponerle un bozal al sector financiero para que empiece a actuar en función de un desarrollo productivo y una economía
nacional más consolidada. Este me parece que es uno de los desafíos del peronismo. ¿Cómo construimos un acuerdo económico-social que nos permita reconstruir todo lo que el macrismo ha dañado? Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer a los organizadores la invitación. Yo estoy acá porque soy amigo de Beatriz y de Guillermo. Si no. No. Bueno, soy Roberto Feletti. La verdad que los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra ya caracterizaron la situación actual, la dominancia de la tasa de interés sobre la economía real. Voy a hablar de algunas cuestiones estructurales con vistas a futuro. Primero, la Argentina es una economía bimonetaria, lo cual eso en sí mismo no es bueno o es malo. Parece malo porque evidentemente ha provocado salida de capitales, dificultades, pero es una economía en la cual el peso es una moneda transaccional, es una moneda que es unidad de cuenta, un atributo de moneda, que es medio de pago, cancelamos con pesos, pero que no es reserva de valor. No se ahorran pesos. Sí, se ahorran dólares. De hecho, cuando la última ley de blanqueo de capitales, tan liberal y tan abierta, exteriorizó algo inédito, que había 123.000 millones de dólares por fuera del circuito económico, nominados en dólares, 100.000 millones de dólares en el extranjero. Y algunos dicen que es el doble esa suma, o sea, 50% del Producto Bruto, hacen que haya una debilidad intrínseca para pensar una política monetaria absolutamente autónoma del sector externo. Y esto tiene que tenerlo claro, hay que tenerlo claro. Y uno lo puede correlacionar. Nuestro gobierno, en el segundo mandato de la presidenta, de Cristina, tuvo un mérito, que mantuvo una política monetaria y una política fiscal asociada expansiva, frente a un estrangulamiento de divisas. Es decir, hubo una tensión en la cual había menos oferta de divisas y, sin embargo, la política monetaria y fiscal siguió tratando de estimular la economía. Ese fue el mérito. El saldo negativo es que la economía no se estimuló, sino que permaneció, es cierto, nada se desplomó, pero permaneció en torno al 1% de crecimiento promedio en 4 años. Cuando en los periodos anteriores, con la misma política monetaria y fiscal expansivas, más o menos con un crecimiento de gasto público y de base monetaria del 25% por año, la economía crecía a una tasa promedio de 5 o 6 puntos, con una mayor oferta de divisas. El que escucha esto me va a decir, bueno, Feletti, dolaricemos, porque si el sector externo es dominante sobre la política monetaria, entonces, si el peso no puede agarrar el atributo de reserva de valor, que el dólar agarre el atributo pleno de ser medio de pago y unidad de cuenta. Bueno, esto es peligrosísimo, ese pensamiento, no se les ocurra. ¿Por qué? Primero, porque ninguna nación, por lo menos hasta ahora, que abandonó su moneda volvió a ella. No hay registro histórico. Segundo, todo el área del euro que abandonaron su moneda, hoy son economías muy débiles, sobreendeudadas, restrictivas y complicadas. Y en América Latina, la verdad que las dos economías que han abandonado su moneda, Ecuador y Panamá, con respeto por supuesto por esos países hermanos, no tienen el volumen para poder definir algunas cosas. Entonces, el primer punto que tenemos que saber, que vamos a convivir en una economía bimonetaria, que la política monetaria es expansiva cuando es el sector externo el que crea la base monetaria, pero no es tan expansiva cuando el sector público es el que crea base monetaria, es decir, cuando se monetiza un déficit. Estas son discusiones. Ahora, entre esas dos cosas hay un recorrido.
no es que nada se pueda hacer. Porque la moneda también es la divisa, la bandera. Entonces, Argentina es tan limitada que no puede tener bienes que sean expresados en su moneda. ¿Por qué tenemos tan poca profundidad de un mercado hipotecario, por ejemplo, que expresa inmuebles? ¿O por qué también tenemos tan poca profundidad de un mercado de capitales? ¿Dónde están las acciones representativas del valor de las empresas que no tienen profundidad? Bueno, sobre estas discusiones me parece que hay necesidad de construir una política monetaria que guarde cierta autonomía del sector externo y que requiere algunas condiciones de borde. Si uno logra hacer converger la evolución del tipo de cambio, la evolución de un índice promedio de precios, la tasa de inflación, y una tasa de interés levemente positiva por encima de la inflación, es probable que aumente la demanda de pesos y que podamos tener cierta política monetaria autónoma. El segundo punto es si uno logra identificar segmentos de la economía real menos transnacionalizados hacia los cuales pueda volcar recursos, o que se cree un mercado de ahorro que canalice la expansión en hipotecas, que canalice la expansión en títulos valores, que no necesariamente obligue a todo excedente convertirlo en dólares. Y el tercer tema es que ese circuito de mercado interno existe, porque el ejemplo más palmario fue el patacón en el 2001, cuando se derrumbaba la economía y no había medio de pago, sorpresivamente la monetización que dio el patacón no se depreció. Entonces, me parece que por ahí tenemos que caminar una política monetaria. ¿Para qué? Para lograr, no plenamente, cierta autonomía de la oferta de divisas. Para eso, además, requieren otras cuestiones. Digo, nuestro coeficiente de monetización, es decir, el total de pesos existente, ya sea circulante o nominado a través de los depósitos, es bajo en relación al tamaño de nuestra economía respecto a otros países de la región. Es la mitad, son 30 puntos el PBI, hoy está en menos 25. La región Brasil tiene 60 y pico, Chile tiene 61. Y no son países que son grandes, son distintos entre sí, pero no son distintos de nosotros. ¿Por qué? En esos niveles de monetización. Bueno, algunas cosas a favor y otras en contra. Las pujas distributivas son bastante menores, pero también es cierto que tienen cierta previsibilidad macro. Son discusiones que nosotros tenemos que tener también. Y el otro tema que parece fundamental, y se dijo antes, es la revisión del sistema financiero. Nosotros tenemos que poder regular el sistema financiero en dos cuestiones. Los fondos captados de mercado tienen que ser volcados en crédito de corto plazo. Esencialmente, si uno me lo preguntaran hoy, trataría de financiar todo lo que se pueda el capital de trabajo, porque efectivamente la mayoría de las empresas están con problemas de capital de trabajo. Cuando me tocó estar en el Banco Nación, una de las líneas de mayor éxito fue cuotificar en un año el descuento de facturas, el descuento de cheques, y eso creó más o menos un calce de plazos entre lo que una empresa, el tiempo que cobra y el tiempo que paga. Ahora, el otro problema es la inversión, y es el crédito para la inversión. Ese ya no puede ser de mercado, nadie se puede financiar un proyecto de inversión a 8 años con depósitos a 30 días, por lo menos en forma. Hay que pensarlo en los fondos de pensión, hay que pensar en distintas fuentes de largo plazo y bajo costo, los fondos provistos por multilaterales de desarrollo real, hay que concentrarlos y hay que identificar proyectos de inversión que puedan ser financiados. Una de las autocríticas que tal vez en nuestro gobierno hay que hacer es que la inversión se autofinanció con utilidades y tal vez no se intervino, más allá de la inversión pública, en el proceso de inversión. Bueno, este tiene que ser otro objetivo de la política monetaria y crediticia. Ahora, para sintetizar, vamos a convivir en una economía bimonetaria.
vamos a tener una restricción en la política monetaria respecto al sector externo. Vamos a autonomizarnos del sector externo cuanto más podamos hacer converger tasa de interés levemente positiva con tasa de inflación, con tipo de cambio, por lo menos en un corto plazo. Y vamos a autonomizarnos más del sector externo cuando podamos desarrollar algunos mercados de bienes y de activos argentinos que puedan canalizar ahorro y que a su vez puedan expandir la economía. Mercado hipotecario, mercado de capitales. Digo, eso aumenta la demanda de pesos. Eso aumenta la demanda de pesos. Un dato que lo hemos discutido mucho, incluso lo hemos discutido con Guillermo, si es posible el retorno de las divisas que se fueron y que provoquen expansiones. Bueno, eso es una discusión más profunda, más difícil. Digo, puede hacerse por la vía impositiva, puede hacerse por la vía de la seducción, no lo sé. Pero digo, hoy si uno piensa la política monetaria, tiene que pensarla en reconstruir un circuito menos demandante de divisas y más demandante de pesos que rápidamente permita un proceso de expansión. La política monetaria en sí mismo, porque yo emita pesos, y menos si se monetiza un déficit, va a producir rápidos procesos de reactivación en tanto y en cuanto el sector externo opere como una restricción. Y el otro punto es no ceder a las tentaciones de la pérdida de la soberanía monetaria en cuanto a la divisa y en cuanto a la nominación del peso, porque no hay experiencia histórica de retorno. Y Europa está debatiendo hoy uno de sus graves problemas, el corset que supone el euro, y más de uno quisiera volver a la peseta, al franco y a la lira. Gracias. Permitime 2 segundos, porque creo que debemos remarcar la lógica de la primera mesa que tiene que ver con la competitividad, con la distribución del ingreso y con la política monetaria, que sin ninguna duda tiene que ser consistente con toda la política macroeconómica, y que tenemos que volver sin ninguna duda como un objetivo y utilizar todo esto como instrumentos para tener superávit fiscal y superávit comercial. Son 2 objetivos y una regla básica que debemos permanentemente resaltar. Necesitamos los superávit gemelos, los famosos superávit gemelos que hemos perdido. Por lo tanto, la política monetaria y la política productiva, la política industrial, tiene que ser consistente con ese objetivo, y ese objetivo ser consistente justamente porque es circular. Todo tiene que ver con todo, pero tenemos que tener un objetivo fundamental y no subestimar el superávit fiscal, porque a veces tenemos compañeros que pareciera que hay mucho en el mundo, pero nosotros no generamos los dólares más que en forma genuina cuando exportamos. Con lo cual necesitamos superávit gemelos, superávit comercial, sin ninguna duda como instrumento la administración del comercio que ya ha sido aplicado por nuestro gobierno. Siempre daremos un grito de corazón por el gran argentino, este supo conquistar a la gran masa.
temor.